Bien, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia titulada Palestina, Historia de una Catástrofe, organizada por la Escuela de Estudios Generales, las diferentes secciones de la escuela, la Cátedra Ibn Khaldun y la Cátedra Makaya Laman. Este tema es relevante, hay que estarlo discutiendo por los sucesos que tenemos a partir del 7 de octubre del año pasado, que es como la nueva escalada de violencia, pero ya en una connotación que pocos pensaban que podía llegar a esto, pero estamos ante a un contexto realmente complejo y el espacio de la universidad debe ser idóneo para discutir precisamente este tipo de escenarios. A partir de este momento, le cedemos al moderador Javier Agüero García, profesor de la Escuela de Estudios Generales de la sección de Historia de la Cultura, y a la máster Guayija Sasa Marín, que será la conferencista de hoy, para hablarnos sobre este tema. Así que muchas gracias por acompañarnos y comenzamos la actividad. Gracias. Buenos días, autoridades de la Escuela de Estudios Generales, señora conferencista Guayija Sasa Marín, personal docente y administrativo, estudiantes, público que hoy nos visita en esta casa de estudios. Como lo mencionaba el doctor Esteban Sánchez, nos hemos reunido aquí para discutir la situación bastante contemporánea acerca del conflicto de Gaza y la agresión sufrida en los últimos meses. Esta actividad es posible gracias a la iniciativa del profesor Mauricio Mengíbar, quien en un momento dado pues externó su interés en que este tipo de actividades se pudieran comentar y discutir en este espacio académico. Esta actividad es organizada por las cátedras Ibn Khaldun y Enrique Macaya Laman, así como por parte de las secciones de Historia de la Cultura, Filosofía y Pensamiento y Comunicación y Lenguaje. En esta actividad nos va a acompañar la profesora Sasa Marín, quien tiene una amplia experiencia. Ella es cónsul honoraria de Palestina y nos va a exponer las condiciones tal vez más recientes y también históricas acerca de un proceso que es un proceso que, como lo decía el doctor Sánchez, pues en octubre se asiste a una nueva escalada, pero en el entendido de que este es un proceso también de una larga data, de una larga duración. Incluso, si me permiten, por aquí tengo en la contraportada del texto la ocupación militar israelí de Cisjordania y Gaza, el texto número 7 de Cuadernos de Historia de la Cultura, bajo la autoría del profesor Roberto Marín, donde el profesor Roberto Marín advertía lo siguiente. Este es un texto publicado al calor de los atentados terroristas de 2001, más o menos unos 8 años después. Pero el doctor Marín advertía que desde 1967, si me permiten leer esto textualmente, decía que desde 1967 la ocupación militar israelí ha significado para los palestinos muerte, desolación, desesperación, encarcelamientos, torturas, restricciones de movimiento y de libertades individuales de pensamiento. Más todavía señala el profesor Roberto Marín acerca de este proceso, que él lo ubica en 1967, pero en perspectiva histórica viene incluso de más años atrás. Sin más, por el momento, le voy a dar el pase a la profesora Sasa. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias al profesor Mengíbar, al profesor Javier y a las diferentes cátedras de la Escuela de Estudios Generales y sobre todo a ustedes, queridos y queridas estudiantes, por estar aquí y no sé si vienen obligados, pero por prestar atención a este doloroso tema. Yo lo voy a hacer de pie y quiero que tengamos como una primera conversación y que alguien me cuente qué es lo primero que se le viene a la mente cuando le hablan de Palestina. ¿Ah? No te oigo. Guerra.
¿Alguien más? Pobreza, injusticia, Tierra Santa, sí, ocupación, genocidio, ¿alguien más? Desplazamiento. ¿Alguien quiere compartir algo más? Efectivamente, todo eso que ustedes han dicho, y agradezco aquí a la persona que habla de Tierra Santa, porque este lugar no nos es tan ajeno, ¿verdad? Porque todos sabemos que es Tierra Santa y es importante para las personas que profesan las 3 religiones monoteístas. Entonces, Palestina sí es todo eso, pero es un montón de cosas más, ¿verdad? Es una hermosa tierra con muchísimos valores y con muchísimos recursos que alberga a un hermoso pueblo del que todas estas palabras que dijeron ustedes lo que hace es como taparlo. También les quiero contar por qué soy cónsul. ¿Qué es ser cónsul? Si ustedes si ustedes van a ir a un viaje, no sé, a Estados Unidos o a Colombia o a Chile, ¿verdad? Tendrán que ir al consulado de ese país para solicitar la visa o los requisitos de ingreso. O si ustedes están en otro país, van al consulado de Costa Rica si tienen algún problema con sus documentos o alguna cosa de esas. A mí no me toca nada de eso con respecto a Palestina. Y creo que a lo largo de esta mañana que vamos a hablar, van a entender por qué. Bueno, soy la cónsul de Palestina porque Costa Rica, que ha tenido siempre una relación un poco ambigua, bastante ambigua con Palestina, reconoció al Estado de Palestina en el año 2008. ¿Eso qué significa? Que dice que sí existe, establece relaciones diplomáticas y nombran a un embajador, y ese embajador viene a Costa Rica, se reúne con la comunidad palestina y bueno, yo quedo seleccionada en ese puesto. ¿Qué me toca hacer? Esto que estoy haciendo esta mañana, hablar de Palestina, porque siempre tenemos que hablar de Palestina y yo espero que al final de esta mañana entendamos también por qué. Soy hija de un palestino que en el año 48 expulsaron de su casa cuando tenía 8 años. Y también a lo largo de este periodo vamos a ir entendiendo esta historia, que es la historia de mi familia y la historia que vivió y nos transmitió mi papá. Digo que Costa Rica ha tenido una relación ambigua con Palestina porque en 1947, cuando deciden que Palestina, en 1967, cuando deciden que esta tierra que era Palestina la van a dividir en 2, ¿verdad? A lo que ahorita volveremos, Costa Rica vota a favor de esa partición. O sea, Costa Rica está desde el inicio involucrada en esto que llaman conflicto. Bueno, y digo ambigua porque cuando se hace esta partición, ven ahí que Jerusalén está en amarillo, ¿verdad? Estamos viendo este mapa, este es el mapa de la partición. Entonces, lo verde, que fue lo que Naciones Unidas dijo, eso le va a tocar a Palestina, esa parte amarilla de Jerusalén la va a administrar como la Sociedad de las Naciones, digamos como Naciones Unidas, y el resto de Jerusalén le corresponde a Palestina como capital. Pero en el año 1982, yo sé que la mayoría no había nacido, teníamos un presidente que se quiso congraciar con Israel, que, como se ve en este mapa, ¿verdad?
Esta era la Palestina original. Estos eran donde vivía la mayoría de la población judía que radicaba en Palestina. Población judía que radicaba en Palestina. No estoy hablando de israelíes porque no existían. Hacen la partición, esto le va a quedar a Israel, esto le va a quedar a Palestina. E Israel, desde el momento en que se hace esa partición, decide que no y empieza a colonizar, a desplazar y a todas esas palabras que ustedes han dicho que ha vivido Palestina. Y empiezan a comerse todo el territorio hasta llegar a lo que hoy tenemos. Y en ese afán de desplazarse y robarse todo el territorio, decide que Jerusalén es su capital. De facto, porque Naciones Unidas no lo reconoce así. Pero en el año 82, Costa Rica, este pequeño país, decide que va a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, saltándose todas las convenciones de Naciones Unidas y todo el concierto de Naciones Unidas, porque nadie estaba haciendo eso. Entonces, lo imita El Salvador. A Costa Rica la imita El Salvador, y esos son los dos países que a partir de los años 80 ponen su embajada en Jerusalén, ¿verdad? Como que aquí alguien diga que San José, ¿verdad? Que Nicaragua venga y diga que San José es su capital y, yo qué sé, después otros países, Guatemala, Honduras, pongan la embajada, en vez de, las embajadas tienen que estar en las capitales, ¿verdad? Bueno, eso le trajo consecuencias a Costa Rica porque el mundo árabe, que en ese momento era un poquito más decente, rompe relaciones con Costa Rica. Y tiene consecuencias económicas y, bueno, obviamente consecuencias políticas. Una de las consecuencias económicas es que Costa Rica había empezado a ser cultivadora de esta cosita que les traje aquí, que se llama cardamomo, que se las voy a pasar para que la vean, que es con lo que los árabes toman el café. ¿Alguien ha probado el café árabe? Bueno, es delicioso, pruébenlo. Ahí pásensela para que vean las semillitas y las huelan. Ustedes la pasan para allá. Ok, Costa Rica había empezado un incipiente cultivo de cardamomo. ¿Y quiénes iban a hacer? ¿A dónde lo iba a exportar? A los países árabes. Eso se perdió. Ustedes no conocen el cardamomo. ¿Por qué? Porque aquí no lo cultivamos. ¿Y por qué no lo cultivamos? Bueno, porque perdimos ese mercado y lo agarraron otros países que sí mantuvieron relaciones con el mundo árabe. Si quieren lo abren y lo huelen, porque lo rico es olerlo. Y el que quiera comerse las semillitas. Bueno. Antes lo tenían en los bares porque ayudaba a quitar el aliento cuando alguien tomaba mucho. Entonces, la tragedia palestina, por eso es que hablamos, por eso este espacio le llamamos la historia de una catástrofe. La tragedia palestina arrastra o está ahí en el medio de dos de las mayores atrocidades humanas. ¿Verdad? El colonialismo de asentamientos, todos sabemos, ¿verdad?, que como la misma América fue colonizada, ¿verdad?, por una fuerza que la ocupó y que usurpó, tomó sus recursos y que para eso utilizó la limpieza étnica y cometió un genocidio. Bueno, lo mismo los países europeos que se han distribuido a lo largo de Asia, África o América y que han colonizado y hecho los asentamientos con estas prácticas. Y la otra, la otra atrocidad humana que atraviesa la tragedia palestina es el Holocausto. El Holocausto nos puso frente al horroroso espejo del antisemitismo. ¿Alguien sabe qué es el antisemitismo?
Sí, tiene que ver, efectivamente, como lo describiste, la primera, ¿verdad? Tendría que ver con ese odio, esa repulsión a quienes, ¿verdad? Las culturas alrededor de las lenguas semitas. Pero principalmente quienes habitaban en la Europa antisemita, o la Europa que le dio rienda suelta al antisemitismo, eran los judíos, la población judía. Y Europa era completamente antisemita, ¿verdad? Los persiguió, y bueno, todos sabemos y hemos visto a lo largo de la historia muchísimas documentales, películas, libros sobre el Holocausto y sus consecuencias sobre la población judía que habitaba en Europa. Entonces, el pueblo palestino, que no tiene nada que ver con estas dos cosas, carga con el peso del colonialismo y el genocidio europeos. Ese es el origen de este conflicto. Y hablamos de que es una historia de catástrofes, porque vean que estamos hablando antes, mucho antes de que pasara esto del 7 de octubre, que ya todos conocemos. Entonces, este era el mapa de Palestina. Esta es la portada del libro de Khalidi, ¿verdad? Que es un historiador, que me parece que es perfecta para ejemplificar lo que pasa en Palestina, ¿verdad? Una tierra asediada y colonizada 1000 veces, donde nunca se ha respetado ni reconocido a su población originaria. Por cierto, no les dije, pero si alguien quiere interrumpir para participar o para preguntar, con mucho gusto. Entonces, antes de que se partiera la Palestina, esa Palestina histórica que acabamos de ver en ese mapa, recordemos que había estado bajo el mandato del Imperio Otomano, primero, ¿verdad? Y después, cuando cae el Imperio Otomano, llegan dos superpotencias, Gran Bretaña y Francia, se dividen el Medio Oriente a su antojo, ¿verdad? Este es el mandato bueno, francés y británico. A Palestina la toman los británicos, y vean cómo se llama: Palestina, ¿verdad? Y vean el mapa, el que todos hemos visto, bueno, en todas partes, y que Israel no nos deja usar ni mencionar. Pero entonces, bueno, cuando llega el año en que las naciones deciden ponerse de acuerdo sobre la población palestina y dividir ese territorio estaba bajo mandato inglés, ¿verdad? Entonces no era completamente libre, tenía que independizarse, como se fueron independizando otros de los países de los mandatos, como Jordania, Siria, Líbano. Y bueno, deciden hacer esta partición para generar 2 estados. Y a la fecha de hoy, ¿qué tenemos? El Estado de Israel. Entonces, desde ahí la traición al pueblo palestino, porque a la fecha no se ha podido hacer un Estado palestino, no porque Palestina no quiera, sino porque Israel y sus potentes aliados, porque ahora ya no es solo Europa, sino el superpotente Estados Unidos, impiden la creación de ese Estado. Y además, ¿por qué? Bueno, ¿cuáles son las fronteras de Israel? Aquí estaban muy claras en el 47, cuando se dijo cómo se iban a hacer. Pero ya ahora, o sea, Israel quiere que este sea su mapa. ¿Estos qué son? Los pedacitos. Eso que ustedes han oído hablar de territorios ocupados, supongo muchas veces. Y esta es la trágicamente famosa Gaza. Porque esto se ve así como desmenuzado, ¿saben ustedes? Porque Israel hace imposible que los palestinos se cohesionen, que
¿verdad? Inventa miles y miles de estrategias perversas, como ese asqueroso muro que ha construido de más de 700 kilómetros, que atraviesa todo ese territorio e impide, ¿verdad? Si vos vivís en Guadalupe y vos vivís en San Pedro, no se volverían a ver nunca más, porque vos no vas a tener derecho a ir a Guadalupe y vos no vas a tener derecho a ir a Montes de Oca. Esa es la realidad de los palestinos. Ok, la palestinidad, ¿qué es todo eso que ustedes no mencionaron ahora? Sí, bueno, está marcada por el desarraigo, la opresión, la desposesión, que todas las generaciones de palestinos y palestinas han vivido. Pero esa palestinidad, ese sentirnos palestinos, que tiene que ver con lo que comemos, cómo nos vestimos, el idioma, ¿verdad? La cultura, las tradiciones, están atravesadas, toda la creación palestina, por esa historia catastrófica que ha tenido. Entonces se ha construido, ¿verdad?, como si nos clavaran estacas a través de eventos traumáticos que tienen grandes repercusiones a nivel psicosocial. La Nakba, esta es la catástrofe original, es la que se refiere a ese mapa de la partición, ¿verdad? Es el momento, ese momento que les digo que vivió mi papá, de que le fueran a botar la puerta de su casa y lo sacaran a los 8 años sin nada, ¿verdad? A desposeerlo, ¿verdad?, el resto de su vida y a convertirlo en refugiado. La Nakba les dejó a los y las palestinas que se convirtieran en refugiados en su propio territorio. Eso es muy fuerte, ¿verdad?, porque es vivir en el refugio. Normalmente nos vamos de los, ¿verdad?, la gente migra o se tiene que refugiar en otro país porque en el país no encuentra ¿verdad?, hay persecución política o por alguna razón, ¿verdad?, o hay pocas oportunidades económicas, pero aquí es una fuerza invasora la que expulsa a la población. Entonces la Nakba, esa del 48, estas son fotos del 48, hagamos más actuales y son las fotos de lo que estamos viviendo ahora. Refirió al despojo y desplazamiento de miles de palestinos que fueron despojados en el 48, entre esos mi papá. Ok. A la par de que iba desapareciendo, ¿verdad?, el Estado palestino, esta es la formación del Estado hebreo. Este es el segundo mapa que este es el mapa de la partición. Vean a Gaza, que era completamente mucho más grande. Tenían vean cómo hubiera quedado el mapa de Palestina, un poco raro, ¿no? Y tenían apenas un poquito de continuación geográfica, pero sí tenían continuación geográfica versus lo que hay ahora, ¿verdad? O sea, es como que, no sé, que no colinda, ¿verdad? Como que Cartago y Heredia sean Costa Rica o se juntan en alguna parte, no sé. Bueno, pero que no pudieran juntarse. O sea, imagínense un país que Israel ha ido haciendo todo lo posible para que sea inviable que se forme Palestina. Entonces, todos estos eventos que están marcados aquí son esas cosas que llevamos como estacas los palestinos, que nos conforman la identidad, que nos dicen quiénes son y que nos relacionan con nuestra tierra y con nuestra cultura. Bueno, alguna de esas, ¿verdad? La Nakba, ya hablamos. La Naksa, que fue el dolor de perder, cuando en la guerra de los 6 días Israel se apropia de Jerusalén, perder la capital. Y es una capital, aquí si nos ponemos perder San José como capital, no sé si nos dolería tanto, pero en el caso de Jerusalén están representaciones de la religión cristiana y la religión musulmana muy importantes para esa población. Entonces, bueno, y así, cada una de las
grandes eventos que han tenido consecuencias catastróficas. ¿Alguien ha oído hablar de la Intifada? No. ¿Ah, sí, vos? ¿Qué es? Sí, es un levantamiento, ¿verdad? O sea, es como una defensa civil que, ¿verdad?, que hacen especialmente las personas jóvenes. O sea, nada más imaginemos que de repente vengan y les tomaran, ¿verdad?, por decir la universidad, que invadieran la universidad alguien y que decidiera que la va a ocupar y que pues, ya no podemos estar aquí, ¿verdad? ¿Cuál sería la reacción de todas las personas que están aquí? Y la Intifada ha sido muy llamativa, ¿verdad? Y ha generado muchísimo impacto. Bueno, ha habido dos grandes intifadas, porque es el hartazgo de la juventud y de la población palestina contra la opresión, contra esa vida que ahorita les voy a mostrar en algunas imágenes, y con lo que sea, ¿verdad? El símbolo de la intifada es la piedra, ¿verdad? Lanzarle piedra a los tanques, lanzarles piedras ¿verdad?, a ese armamento espectacular que tiene Israel. Las intifadas no es otra cosa que resistencia, que es además algo en que coincidimos las personas, ¿verdad? Difícilmente nosotros somos o nosotras dóciles a la agresión, ¿verdad? En algún momento vamos que cuando veamos la oportunidad y que no implique un riesgo a la vida, ¿verdad?, tal vez logremos escapar de una situación de violencia o nos defendamos de alguna forma. Estas son las intifadas, ¿verdad? Se las comento porque están aquí entre algunos de esos grandes hitos que tiene cada una de estas partes de la historia de la tragedia palestina. ¿Por qué hablamos de apartheid, de limpieza étnica o de ocupación, que fue alguien que dijo? Bueno, por ejemplo, es lo que llaman checkpoint, un punto de control, una frontera entre, ¿verdad?, Guadalupe y Montes de Oca, por ejemplo, y esta es la fila que hay que hacer para ir a trabajar, para ir a la universidad, para ir a comprar algo. Esto lo único que puede señalarnos es la humillación a la que se tienen que someter las y los palestinos cada día para hacer su vida cotidiana, porque estamos hablando de personas como cualquiera de los que estamos aquí, ¿verdad? Esta es una imagen de una mañana cualquiera en Palestina. Estoy hablando de antes de octubre del 2023. Y aquí atrás pueden ver el llamado muro de la vergüenza, un muro que ilegalmente y sin ninguna consecuencia Israel viene construyendo desde principios de los años 2000 y que no ha parado de construir, que ya lleva más de 700 kilómetros de muros que separa una población de otra y que hace imposible la movilización de las y los palestinos. Ahí están más imágenes de los muros. Estos personajes también son anteriores, hace muchos años que empezó Israel con esta estrategia. Son los llamados colonos que vienen a vivir. ¿Se acuerdan en esa parte del mapa que estaba toda disgregada? Bueno, son personas que traen de todas partes del mundo a vivir ahí y que ponen a vivir, les construyen residencias en los territorios palestinos y que tienen total impunidad para actuar contra los palestinos. Es como tener una pandilla, ¿verdad? Sí, una de esas pandillas peligrosas en el barrio que me puede hacer absolutamente todo lo que me dé la gana y no hay quien lo juzgue. Por eso hablamos de apartheid. Estos colonos viven en estos complejos residenciales llamados asentamientos que Israel ha construido a lo largo de todo eso que le dicen Cisjordania para hacer imposible el Estado palestino, ¿verdad?
Ahí este es un mapa hecho por el ministro de Vivienda de Israel, donde están todos los asentamientos que hay en Cisjordania, ¿verdad?, que han permitido la apropiación y el control territorial de Cisjordania tal como lo previeron, ¿verdad? No es que así le salió, no, estaba 100% pensado. Entonces, este mapa lo que nos demuestra es cómo Cisjordania está toda fragmentada, rodeada por áreas hostiles de control, exclusivo israelí, ¿verdad? Porque yo, ¿por qué? Si este es mi territorio, para ir de aquí a ahí, tiene que haber otro, ¿verdad?, una fuerza ocupante dándome o no dándome permiso, ¿verdad? Y todo esto lo que busca es que no haya continuidad territorial y hacer imposible el Estado palestino. Ok, y esta es la tristemente famosa Franja de Gaza. Esto es lo que queda, este pedacito. Todos sabemos, le llaman la cárcel a cielo, la cárcel más grande a cielo abierto. No es una cárcel porque ahí no viven delincuentes o personas que hayan transgredido la ley, sino personas comunes y corrientes. Porque durante todos los años, desde el año 48, la población palestina ha tenido que ir migrando y migrando y migrando entre su mismo territorio, y muchísimas han quedado en Gaza. La que triplicó su población, y no contenta con eso, le redujeron más de la mitad el territorio. Entonces imagínense las condiciones. En Gaza, antes del 2023, ahora las cifras ya no son ni posibles saberlas, el 81% de la población vivía en condiciones de pobreza extrema. Bueno, entonces, estos son algunos de los titulares de notas que hablaban sobre Palestina, ¿verdad?, que ya el bloqueo había dejado el 80% dependiente de ayuda internacional, porque obviamente no había condiciones de trabajo. Y que ese bloqueo, ya les voy a decir por qué, era el caldo de cultivo de desesperanza y rabia, obvio, ¿verdad? Para nadie es un secreto que si nos tienen el pie encima, vamos a tratar de defendernos, y defendernos con fuerza, y hacerle daño a quien nos está oprimiendo. En el año 2006 hubo elecciones en Palestina, y un grupo político con brazo armado, del que todos ustedes han oído hablar, que se llama Hamas, ganó esas elecciones. Israel inmediatamente lo declara grupo terrorista y lo aísla en Gaza e impone un bloqueo que hace que ahí no entre nada ni salga nada si Israel no lo determina, ¿verdad? Y que ese bloqueo ha impedido el comercio y el crecimiento económico, la atención, ¿verdad?, la vida de las personas en Gaza. Bueno, creo que ya ahora sabemos que Gaza no nos duele solo desde octubre, sino que Gaza nos viene doliendo desde hace, ¿verdad?, muchísimos años, desde el 2006, en que le imponen ese bloqueo, y ese bloqueo hace que este grupo político con su brazo armado no pueda jugar mucho el juego de la política, porque no es reconocido, no tiene sus interlocutores, y que juegue desde la carta de la resistencia y de ver cómo se libera de esa opresión y de ese bloqueo, y ha tenido como varios intentos de bombardear, de tirar misiles que se crean ahí, y la respuesta a esa defensa que ha hecho el grupo Hamas, y de resistencia, ha sido brutal por parte de Israel todas las veces, en el año de 2008 y 2009, en el año 2014, que fue la anterior vez más feroz, en el año 2021 y, como todos sabemos, en el año 2023, que ya lleva cerca de 40.000 personas asesinadas, la mayoría de ellas niños, porque Gaza es una población principalmente joven, de personas menores de edad,
y que además, si las 40.000 personas no nos parece suficiente, donde se ha destruido el 70% de la infraestructura, ¿qué posibilidades tendría Gaza de recuperarse? Bueno, hablamos de una nueva Nakba en curso, ¿verdad? Esa catástrofe no ha parado, no ha terminado, seguimos, ¿verdad? Viviendo cada día. En octubre se exacerbó. Estamos ante, ¿verdad? Un momento histórico terrible. No sé si cuando ustedes ven películas del Holocausto se preguntan lo mismo que me preguntaba yo, ¿verdad? ¿Dónde estaba la gente en ese momento? ¿Cómo permitían eso? ¿Qué hacían? ¿Verdad? Ahora nos preguntamos, y a diferencia de aquella época, ahora todo lo tenemos en tiempo real. Si queremos ver lo que está pasando en Palestina, ponemos cualquier red o cualquier programa y vemos lo que está pasando en tiempo real. Y cada una de las personas en Palestina que tengan posibilidad de transmitir, van a transmitir las escenas más desgarradoras, aunque incluyan a sus familiares, como una forma de pedido de auxilio. Entonces, ¿qué estábamos haciendo nosotros cuando eso pase, cuando eso pasaba? ¿Verdad? Es la pregunta. Nuevamente, como las imágenes de la Nakba, estas son las imágenes actuales de las y los palestinos huyendo del norte al sur, donde les dijeron que se desplazaran, y ahora en reversa del sur al norte, porque Israel, no contento con todo el daño que ha hecho, ahora decidió que el único refugio que tenía Palestina también lo va a bombardear, y está bombardeando Rafah. ¿Verdad? Entonces, por eso hablamos que es la historia de una catástrofe que empieza en 1948 y que a la fecha no termina. Es justo que las y los palestinos tengan que vivir así, porque como decían ustedes ahora, ¿verdad? Todas esas palabras negativas como guerra, como ocupación, ¿verdad? No deberían, no debería ser esa las respuestas que tuviéramos cuando hablamos de un grupo humano, ¿verdad? Deberían ser otras manifestaciones, estos bordados, la pañoleta, la comida, la hospitalidad, todas las cosas positivas que hay alrededor de las y los palestinos, como igual si yo les preguntara qué me dicen ustedes de los ticos, me dirían, ¿verdad? Algunas cosas negativas, pero podrían decir, no sé, algo, ¿verdad? Un montón de otras cosas positivas. Bueno, porque hablamos de genocidio, esto desde el principio fue, ¿verdad? Hay gente que pasaba sus horas, académicos incluso, deliberando si era o no era genocidio. Un pequeño país, y por eso aquí en su homenaje lo pongo, un pequeño país no en tamaño físico, sino en el concurso de las naciones, pero con una historia que le obligaba a hacer esto, porque vivió un apartheid. Sudáfrica decidió, Sudáfrica de los 195 países del mundo, solo Sudáfrica se le ocurrió llevar a Israel ante la corte y acusarla de genocidio. ¿Qué? Bueno, y por otro lado todos los demás países, todas las demás potencias, negándose y haciendo las barbaridades que están haciendo ahora, como amenazar jueces, para que no se diga lo que es obvio. ¿Por qué decimos que es genocidio? Bueno, porque Israel no lo ocultó. Si algo ha pasado positivo, digamos, a partir de octubre, es que se cayeron los velos y ya se dicen las cosas como son. Porque desde 1948 Palestina viene diciendo nos tienen el pie encima, nos tienen el pie encima, nos tienen el pie encima. Y no pasaba nada, no pasaba nada, no pasaba nada. Hasta que llegamos a este punto. ¿Por qué? Porque los buleadores, ¿verdad?, que son los que dirigen a Israel, ¿verdad?, como no les han puesto ningún límite a lo largo de la historia, como nadie les ha dicho hasta aquí,
¿verdad?, han podido llegar hasta donde estamos hoy día, viendo un genocidio en curso. Estas son algunas de las bellezas que han dicho los ministros o el presidente, no, el primer ministro de Israel o sus ministros, ¿verdad?, como el pueblo palestino no existe, ¿verdad?, es una invención. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso no existe, nosotros no estamos haciendo nada porque nada de eso existe, ¿verdad? Esto lo dijo esta joya que se declara homófobo y fascista, además se declara abiertamente homófobo y fascista. Netanyahu invoca la Biblia y les dice a las fuerzas israelíes, pero de paso al pueblo israelí, que hay que invocar la Biblia para defenderse de Gaza, que es donde están los enemigos, ¿verdad? Y esto ha sido una de las pruebas que puso Sudáfrica para establecer que se estaba cometiendo un genocidio. Bueno, pide que tiren una bomba atómica, ¿verdad? O sea, que ustedes le pueden dar el premio al no sé, al más empático o al más simpático. Y el ministro de Seguridad Interna israelí ordena al ejército disparar contra mujeres y niños. Entonces nada queda oculto. Todas estas han sido las pruebas que ha tenido Sudáfrica para presentar su denuncia. Además, ¿verdad?, se destapa que Israel quiere reubicar, o sea, nuevamente desplazar a los palestinos a un desierto donde evidentemente nada puede sobrevivir, ¿verdad? Un desierto que tiene unas condiciones, ¿verdad?, que no tiene agua. Ok, aquí hay la relatora de Naciones Unidas para la causa palestina, estableció estos puntos para señalar que hay un genocidio, ¿verdad?, la abrumadora naturaleza y escala del asalto de Israel a Gaza, las destructivas condiciones de vida que ha infligido revelan la intención de destruir físicamente a los palestinos como grupo, que desaparezcan, ¿verdad? Y estos son los actos de genocidio, asesinatos de miembros de un grupo, causar graves daños físicos o mentales e infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida como la hambruna, como, ¿verdad?, la sed que están viviendo, como la falta de refugio cuando hacía frío y ahora que entra el incandescente verano de esa zona, calculadas para provocar su destrucción física total o parcial. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿Verdad? Fue el ataque de Hamas. Bueno, obviamente Hamas cometió un ataque, nunca, ¿verdad?, de una envergadura que no se había visto nunca. Fallaron todos los sistemas de seguridad de Israel, pero se ha dicho que Israel tiene la legítima defensa, o sea, tiene el derecho a la legítima defensa. Eso no es cierto, porque Israel ocupa un territorio, entonces no puede pedir defenderse de lo que está ocupando. Claro, porque en esa partición, en lo que le tocó, ¿verdad?, no quiere compartirla con los palestinos, quiere todos los recursos de esa área, tiene un espacio estratégico. Recuerden que cuando Israel, en ese mapa, cuando les digo que se roba Jerusalén, en ese robo se roba parte del Líbano, la Palestina toda, parte de Siria y parte de Egipto, porque es la gran Israel, ¿verdad?, la que va a tener todos los recursos. Es expansionismo y colonialismo. Bueno, eso, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Verdad? Si no nos centramos en eso, no, porque se está defendiendo del ataque, ¿verdad?, porque ya tenemos que pasar esto, han pasado casi 8 meses, ha muerto la cantidad de gente ¿verdad?, que les comentaba ahora,
han destruido todo lo posible, hacen inviable, no dejan entrar las ayudas, acusan injustificadamente y sin pruebas a la Agencia de Naciones Unidas que se encarga de alimentar a las y los palestinos. O sea, por cualquier esquinita que se busque, ¿verdad?, una solución o una medida de supervivencia, Israel viene y la aplasta completamente. Entonces, esto solo lo podemos entender, ¿verdad?, con conceptos como el prejuicio, el estereotipo y la infrahumanización a la que han sometido a los árabes en general, a los musulmanes en general, a los palestinos en particular. ¿Qué han oído ustedes en términos de estereotipos sobre los árabes o sobre los musulmanes? Exactamente. ¿Algún otro? Bueno, esa es la de fijo, ¿verdad? Árabe igual terrorista. Hace unos años, no mucho, en una oficina en esta universidad donde trabajaba yo, un estudiante del Colegio del Mundo, ¿saben ustedes qué es el Colegio del Mundo? Es un colegio de aquí donde hay personas de todas partes que vienen a Costa Rica, es un colegio que está en Santana. Había un estudiante de Palestina que estaba ahí y que en la época de las vacaciones obviamente no se podía regresar, entonces bueno, se quedó en mi casa y yo lo llevo ahí varias veces a ese lugar donde yo trabajaba para que pasara el día ahí y hiciera cosas. Entonces les dije, era una oficina donde se hacían cuestiones de diseño gráfico, entonces les dije, ay, bueno, este es fulanito, y ustedes si pueden le explican, ¿verdad?, cuando están haciendo cosas y no sé qué, o pedirle a él que les ayude con algo. Y entonces un compañero de trabajo, un funcionario de la universidad me dijo, ah, sí, le voy a decir que me enseñe a hacer bombas. Esa fue la respuesta. Bueno, ahí está. O sea, un chiquillo de 17 años, eso fue lo que se le ocurrió. No se le ocurrió preguntarme, ay, ¿qué hacen? ¿Qué comen? ¿Cómo se dice tal cosa en árabe? No, ¿verdad? Era que me enseñe ahí el estereotipo, todo, ¿verdad? Y esa idea, ese prejuicio de que los árabes son violentos y que son terroristas, como decía ella. Eso ha permitido que lleguemos ahí, ¿verdad? Infrahumanizar, creer que Israel es especialista, ¿verdad?, que cualquier cosa que sea, ¿verdad?, el uso de esta ropa, las pañoletas palestinas como las que andan ahí algunos compañeros, la sandía, cualquier cosa de estas que esté identificando ahora a Palestina es un insulto a ellos. La palabra Palestina la vienen borrando hace rato, ¿verdad? Hablan solo de Cisjordania, de los territorios, de Gaza, pero nunca la mencionan porque es como, ¿verdad?, la tenemos que ir borrando del imaginario para que no exista. Y si no existe, ¿verdad?, como decía aquel, la tal Palestina, no existe nada como un Estado palestino. Entonces, estos tres elementos deberíamos estar alerta siempre, porque podemos llegar a encontrarnos en una posición donde justifiquemos, como hace muchísima de la población en Israel, un genocidio como el que estamos viviendo ahora. Entonces, sí, la historia de Palestina es una historia, la historia de una tragedia, de una catástrofe, ¿verdad? Mahmoud Darwish, que es el poeta nacional palestino, tiene un pedazo de un poema que dice: si los olivos, ¿verdad?, que son tan famosos y tan importantes en la cultura del Medio Oriente, pero principalmente en Palestina, conociesen las manos que les han sembrado, su aceite se convertiría en lágrimas. ¿Verdad? Otro fragmento de la poesía de Darwish que tiene que ver con esa vivencia de, ¿verdad?, el arte o cualquier manifestación palestina ligada a la tragedia, al dolor de la catástrofe que se ha venido viviendo por cerca de 100 años ya, ¿verdad? Yo soy la víctima,
no, yo soy la única víctima. ¿A quién les suena ese segundo? Ellos nos replicaron, una víctima no mata a otra, y en esa historia hay un asesino, en esta historia hay un asesino y una víctima, y la víctima es Palestina. La ocupación militar de Israel a Palestina desde el año 67, desde hace 56 años, impide la vida de las y los palestinos. Hace que seamos testigos de cosas, de estas masacres, ¿verdad? Que ahora es tanto que ha invadido nuestros celulares y, ¿verdad?, nuestra vida cotidiana, que está en todas partes. La ocupación militar de Palestina por parte de Israel hace que se infravalore a una población, ¿verdad?, que en alguna forma se medio justifique, que no nos veamos justificando esta masacre y esta tragedia palestina. Y esa ocupación militar hace que yo no tenga labores consulares, ¿verdad? Porque un territorio ocupado, la gente puede salir con salvoconductos, con diferentes cosas, pero está por encima una fuerza que decide quién entra y quién sale a los territorios palestinos. O sea, Palestina no tiene potestad, por eso estamos peleando, ¿verdad? No sé si ustedes supieron hace poco que el 10 de mayo se votó una resolución para darle más derechos a Palestina, encaminándose a que se convierta en un Estado pleno en derechos. Israel y Estados Unidos y sus fuerzas amigas han hecho todo lo posible para que eso no pase, ¿verdad? Porque sería ver claramente que hay un país agrediendo a otro, ¿verdad?, un Estado que forma parte en pleno en Naciones Unidas. Entonces, esta es la realidad del pueblo palestino, pero Palestina es muchísimo más, ¿verdad? Es un pueblo de gente hospitalaria, es un pueblo de gente que quiere vivir, que tiene sueños, que estudia, que trabaja, que se quiere relacionar con el mundo entero. No dejemos que muera, no paremos de hablar de Palestina. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la cónsul honoraria Wajih Sasa, quien compartió con nosotros una serie de reflexiones con carácter humanístico, con carácter histórico, carácter también sociológico, que en definitiva me parece que de alguna manera, cuando nosotros leemos el último capítulo, el epílogo de la historia del siglo XX de Erich Hobsbawm, cuando él nos advierte acerca del siglo XX como un siglo tremendamente violento, y que nos dice que cuando se acaba el siglo XX, cuando él termina de escribir la obra hacia los años 90 del siglo XX, él se atreve a pronosticar que mucho de lo que el siglo XX estuvo plagado de violencia, en realidad pues va a continuar en la centuria siguiente. De tal manera que eso lo tenemos ahora, casi 25 años después de iniciado el siglo XXI, tenemos situaciones que evocan condiciones de desastre, de violencia, de crueldad, en áreas geográficas como las que la profesora nos trajo aquí hoy a colación. La situación de Palestina de alguna manera es heredera de una violencia del siglo XX que mencionamos al principio. También es heredera de la disolución de los imperios, concretamente del Imperio Turco Otomano, que por cierto de eso tuvimos una charla organizada por la Cátedra Ibn Khaldun hace unas semanas atrás. Y también, desde luego, aquí tenemos un papel que deberíamos pedirle cuentas a la ONU en cuanto a la forma de manifestar cierta anuencia, complacencia, ante una situación genocida que pues es de más calificar. Yo no quisiera hablar más, en realidad lo que me gustaría es pasar el micrófono para que pudiéramos comentar aquí y aprovechar el conocimiento de la señora cónsul honoraria. Entonces,
Me gustaría saber si hay algún tipo de preguntas, consultas. Recordemos que es un tema que nos convoca, es un tema que tiene que ver con humanidades, es un tema que tiene que ver con un mundo global y en realidad nunca se debe asumir que esto es un lujo, sea un lujo para entender la sociedad contemporánea. Más bien es una obligación estar enterados acerca de lo que sucede en esta aldea global, como en algún momento se llamó. Entonces quisiéramos escucharles. Bueno, quería preguntar antes de lo que fue la creación del Estado de Israel con la concepción del Estado que se creó durante antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial por el movimiento sionista. Eh, Mucho de lo que no entiendo es por qué se usaba tanto el carácter religioso como el carácter antisemita de, que tenían con los judíos, pero por qué los países europeos apoyaban tanto el movimiento sionista, porque tanto el Reino Unido como Italia tuvieron ciertos mandatarios políticos que apoyaban la creación de un Estado y fueron los que ayudaron al Estado sionista a tomar el territorio palestino. ¿Por qué, a pesar de todo el antisemitismo que llevó al Holocausto, por qué se apoyó tanto el movimiento sionista? El profesor Jorge Barrantes tiene una hipótesis bastante interesante de que el Holocausto también tenía que ver con una lucha de clases y que la población judía que fue exterminada era principalmente la población obrera. Eso justificaría, digamos, como los grandes potentados del sionismo hicieran esos acuerdos con las potencias, especialmente con Gran Bretaña. Y lo otro también tiene que ver con antisemitismo, ¿verdad? Porque era asegurarse que la población judía de Europa se iba para un territorio que le iban a asignar. Bueno, y además de las alianzas en ese espacio estratégico, ¿verdad? Geográficamente estratégico para Europa y después para Estados Unidos. Buenas. Al principio de la charla mencionabas que Costa Rica estuvo a favor de la separación de Palestina, ¿verdad? Quiero saber si fue decisión propia o estuvo influenciada, por ejemplo, con Estados Unidos a esa decisión. Sí, recordemos que estamos hablando del año 47, las Naciones Unidas apenas, ¿verdad?, se estaba formando, ¿verdad?, ¿dónde estaba Costa Rica en el año 47? Aquí había una tensión, también había intereses. No conozco tanto ¿verdad?, cuál habrá sido la presión, pero fue una partición que tuvo, ¿verdad?, obviamente con una mayoría porque pasó y era como en respuesta a la vergüenza de la inacción respecto al Holocausto. Entonces era como sumarse al concierto de las naciones, ¿verdad? Yo les comentaba que Costa Rica ha tenido una posición, ¿verdad?, ambivalente, porque hay cosas en los últimos años y en este gobierno que vota en contra, que, ¿verdad?, bueno, por ejemplo, Costa Rica vota en contra, bueno, se abstiene, que es lo mismo prácticamente al embargo de armas a Israel, ¿verdad?
Sin embargo, cuando se hace esta votación el 10 de mayo para otorgar más derechos al Estado de Palestina dentro de Naciones Unidas, vota es como, o sea, si reconoces un Estado, si ya tenés ese antecedente, ¿verdad? Es como no participar del concierto de las naciones. Entonces, no sé en qué contexto es, pero está presente, digamos, tiene una participación desde el inicio de esta, ¿verdad? de esta catástrofe, ¿verdad? Y debería, como la mayoría de los países que fueron signatarios de esa resolución 181 de la partición, tener un compromiso moral con la resolución de esto, cosa que no ha sido así, ¿verdad? Lo que ha caracterizado la historia de Palestina es una impunidad y una forma de decir las cosas como evitando que se enoje Israel, pero ha llevado a que estemos donde estamos, ¿verdad? Los países aliados, nosotros siempre le hemos pedido a Costa Rica que sí es aliada de Israel, ¿verdad? Que sí es amiga de Israel, ya lo sabemos, pero uno de los amigos también tendría que llamar la atención cuando están haciendo una barbaridad, ¿verdad? Esa es la obligación moral. Entonces, Naciones Unidas está en el inicio de este conflicto. Naciones Unidas nace para evitar que se cometa otra vez un genocidio, un holocausto, y una de sus primeras acciones es algo que arrastra hasta la fecha de hoy un holocausto, ¿verdad? Y un genocidio del pueblo palestino. Buenos días. Bueno, primero sería agradecerle profundamente por traernos a este espacio, parte de la cultura, una representación de. Eso sería primero un gran agradecimiento por esto. Segundo, expresar mi profundo dolor por lo que está sufriendo el pueblo palestino. Tercero es hacer un reclamo al Estado costarricense por su lentitud. O sea, entiendo como, bueno, estamos como con este gobierno tan de extremas derechas, pero en general se ha movido tan lento, prácticamente no se mueven. La universidad ahí va, poco a poco, igual, lenta. Y bueno, a nivel latinoamericano quiero traer como a colación. Estoy muy feliz de que esto esté lleno, en realidad, no sé, estudiantes y más personas. Traer a colación como el ejemplo que ha dado Petro, rompiendo relaciones con Israel. Ahora se anuncia que van a abrir una embajada, entonces es como esta guía que tenemos a nivel latinoamericano de por lo menos hacer algo. Bueno, hacer una recomendación, en realidad no voy a hacer preguntas, es una recomendación a las personas que estemos acá. Si no están muy enteradas, pueden hacerlo a través de Instagram y hay una página muy buena que se llama Humanidad Latam. Creo que es una muy buena fuente de información. Y bueno, en esta página recientemente subieron un video muy fuerte en el que una señora primero hace unas tomas de un niño que se hace un video a él mismo y él pide ayuda a la población mundial en general. Y esto lo que hoy es como que deberíamos dejar de estar esperando a que los gobiernos hagan algo, porque la mayoría de gobiernos son aliados de Israel, y es la verdad. Más que de Israel, como de esta ocupación y esta ideología sionista. Entonces es como, sepan que como generación, si no hacemos nada, que algo ahí hemos estado haciendo, pero va a quedar en la historia y está quedando en la historia lo lento que estamos reaccionando a algo tan horrible que sucede cada día. Listo. Bueno, yo también quería agradecer su exposición, Wajija, y hacer un par de recomendaciones también como a las personas acá presentes, de, por ejemplo, qué podemos hacer
en plan, por ejemplo, de boicot, ¿verdad? Les recomiendo mucho utilizar una aplicación, descargarla, está gratuita, que se llama No Thanks. También el informe, leer si lee inglés, porque no sé si aún está ya traducido al español. Revisar el informe que citó Guajija, ¿verdad? Con las 3 causas, con que la Francesca Albanese, ¿verdad? Que es la representante de Naciones Unidas, ha llevado el caso sobre genocidio, ¿verdad? Que es el genocidio que está cometiendo Israel, ¿verdad? A la población palestina. Se llama Anatomía de un genocidio, ¿no? Lo buscan en inglés así, Anatomy of a Genocide. Y también por ahí de pronto les puede interesar un polímata, ¿verdad? Y filósofo israelí que acuña un término que es muy fuerte, que se llama judeonazis, ¿verdad? Se llama Yeshayahu Leibowitz y pues platica un poco como de esta inversión de roles, ¿verdad? Que ha ocurrido, digamos, y de cómo, por ejemplo, ahora las fuerzas de ocupación israelíes y demás están teniendo un comportamiento casi muy similar, ¿verdad? Al que tuvo la población, al que tuvieron las fuerzas, las SS, por ejemplo, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nada, hay un poco de información ahí, sin llegar al infodumping. Gracias. Muchísimas gracias. Estos 2 chicos que están hablando son parte del campamento que tiene la Universidad de Costa Rica, aquí arriba. Campamento pro-palestino, que están recogiendo firmas. Ojalá se pasen y se den una vuelta, tienen muchísima información y que les cuenten qué están haciendo. Yo, en relación con lo que ellos señalaban, voy a devolverme un segundo. No. Este porcentaje de tierra que queda de Palestina, esto es lo que está peleando Palestina. Un poco menos del 22% de la partición del año 48. ¿Eso qué significa? Y eso ni siquiera eso le quiere dar Israel, ni siquiera eso quiere Israel que reconozca. O sea, es evidente que la única solución que ve Israel es la desaparición del Estado de Palestina. Y en relación con el video que nos comentaba el compañero sobre el chiquito, ¿verdad? No sé si ustedes han visto, hay muchísimos videos de niños y niñas pidiendo ayuda, dónde están, cuando vienen, pidiéndosela específicos, ¿verdad? ¿Dónde están los países árabes? ¿Dónde están los musulmanes? ¿Dónde están, verdad? Esa desesperación que les hace sentir que están solos, porque uno no podría creer, ¿verdad? Que te bombardeen la casa, que te obliguen a viajar al sur, a refugiarte al sur para después ir y bombardear el sur. Es que es tan increíble lo que pasa, y eso siempre me recuerda que mi abuela palestina, siempre compartía con nosotros que cuando a ella las expulsaron de la casa, que casi todas las señoras se llevaron sus llaves, esta no es la llave original, la original mi mamá no me deja cogerla, que eran más o menos de esta forma, todas se llevaron sus llaves porque dijeron, nadie va a permitir que esto pase, ¿verdad? Vamos a volver. No las dejaron llevarse sus cosas, o sea, nada. Y como 75 años después, ¿verdad? Vuelven los palestinos, durante 75 años no han tenido ayuda y solo se siguen como resguardando sus recuerdos. Yo les traje algunas cosas para que vean Palestina, para que prueben una cosa que se llama zátar, que es como un condimento con el que desayunan los palestinos. Bueno, obviamente que traje un pedacito de pan de este tamaño para que lo prueben los que quieran. Ahora al final, porque nunca queremos dejar la sensación de que Palestina es solo guerra, destrucción y sufrimiento. Las y los palestinos aman la vida, aman su tierra y por eso resisten y por eso no se van, ¿verdad? Ahora obviamente que ante esta brutalidad
de la ofensiva israelí, mucha gente está queriendo salir, pero eso no es lo común, ¿verdad? Es resistir hasta la liberación. Entonces, perdón. Muy buenas. Tenía una pregunta principalmente originada por la invasión de Gaza. Pues mayormente se habla del efecto que tuvo pues la guerra en Gaza, últimamente después de octubre de 2023. Pero ¿en qué forma también esto ha afectado a Cisjordania, dado que Palestina no solo Gaza, también comprende la parte de Cisjordania, que es la parte que está más como fragmentada? ¿Cómo ha afectado la guerra de Gaza también la situación de Cisjordania? Sí, muchísimas gracias por tu pregunta, porque eso se me pasó. O sea, el sufrimiento de Gaza es evidente a todos nuestros ojos porque caen las bombas, los diferentes medios puedes contabilizar la cantidad de muertas, la cantidad de destrucción que falta y que no falta. Pero en esta parte, ¿verdad?, donde vimos todas las imágenes que vimos ahora del muro, de los checkpoints, todo eso, se ha incrementado la violencia de las y los colonos contra los palestinos, el encarcelamiento de palestinos. Bueno, recuerden que Israel encarcela a niños y niñas desde edades tan locas como 5 años. O sea, hay niños pequeñitos en las cárceles israelíes, hay más de 7,000 presos, la tortura en las cárceles, ¿verdad? Cada vez que sale una persona prisionera por estos intercambios y cosas que hacen, se sabe del nivel de tortura, ¿verdad?, o la cantidad de prisioneros y prisioneras que mueren en cárceles, la restricción de todos los derechos. O sea, si ya en una vida condenada al sufrimiento, desde octubre hay como mayor impunidad para ensañarse contra la población palestina que vive en Cisjordania. Así que muchas gracias por señalarlo. Sí, primero un agradecimiento a la conferencista y a las cátedras Ibn Khaldun y Enrique Macaya por estas actividades que son fundamentales en una escuela de humanidades y en una universidad humanística, ¿verdad? Tenía una consulta a partir, digamos, del cómo se ha movido un poco el mundo en los últimos días, específicamente que España, Noruega e Irlanda anunciaron una iniciativa para reconocer el Estado palestino y paralelamente la Corte Penal Internacional lanzó una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y demás. Hay una gente de Hamas, ¿verdad? Pero el caso contra Netanyahu es impresionante, ¿verdad? Entonces, esto me llamó mucho la atención, entonces quería conocer su opinión, cómo ve el panorama ante estas movidas, digamos, tan recientes de futuro de Palestina, digamos. ¿Sí? Sí, voy a empezar un poquito para atrás. Palestina tuvo durante muchísimos años una respuesta desde el brazo armado, desde la violencia, ¿verdad? Para, digamos, en el año 40, del año 48, ¿verdad?, incipientes grupos ahí que se defendían. Desde los años 90, a partir de los acuerdos de Oslo, Palestina le apuesta a la vía de la diplomacia, de las relaciones internacionales, para buscar una solución definitiva ¿verdad?, a esta situación y a su tragedia. Nada de esto Israel, ¿verdad?, ha acatado, ni ha acatado Naciones Unidas, ¿verdad?, porque Palestina ha presentado, no sé, cerca de 800 resoluciones, informes, ¿verdad?, señalando con todos los detalles, ¿verdad? Como hay muchos memes que se mueren, no hay un caso de genocidio más documentado que este, no solo de los últimos 7 meses, sino desde antaño, ¿verdad? Desde el momento en que Palestina le apuesta a la diplomacia y va por la vía del derecho internacional. Entonces, claro que es un momento de celebración que estos países europeos hayan reconocido a Palestina
¿verdad? Como sujeto pleno de derecho, es una deuda que tenían también, son signatarios de esa resolución 181, ¿verdad? Y ser signatario de esa resolución, si yo hago una resolución para decir que este teléfono va a ir aquí y esto va a ir aquí, ¿verdad? Y esto nunca hago que vaya aquí, de ahí estoy violando una cosa que yo misma firmé. Entonces, quiere decir que todos esos han participado y han sido cómplices. La ceguera de los, ¿verdad?, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, ese alineamiento con lo que señala Israel, ¿verdad?, es impresionante y abofetea como la parte de humanidad. Pero sí, claro que se celebra esa, ¿verdad?, esa orden bueno, sabemos que hay muchísima presión para que ya no la establezcan, ¿verdad? Pero eso es un reconocimiento del sufrimiento del pueblo palestino, es un reconocimiento, el reconocer a Palestina como Estado, como hizo Costa Rica, ¿verdad? Que en el 2006 empiezan las negociaciones, cuando está el segundo mandato de Oscar Arias, y dice, no podemos tener la embajada ahí, porque quizás no tanto para Palestina, sino para que se nos abra el mundo árabe, ¿verdad? Pero hace una, ¿verdad?, enmienda un error que había cometido. Igual, así es la lectura de lo que vienen haciendo estos países de Europa con el reconocimiento de Palestina. Lo que necesitamos es alto al fuego, ¿verdad? O sea, yo sé que hay muchas cosas que celebrar, pero el sufrimiento del pueblo durante 8 meses, el bombardeo, el hambre, ¿verdad?, el pensar que alguien sobrevivió hace 4 meses a un bombardeo y que, ¿verdad?, que puede morir hoy, o que murió de hambre, o que murió de frío en su momento y ahora se muere de calor, ¿verdad?, es un nivel de injusticia. O sea, Israel, ¿qué más quiere hacer? Y qué más demostración necesita el mundo para pararlo. ¿Qué pasa, verdad? ¿Por qué no intervienen, verdad, fuerzas para parar a Israel? Porque el problema es las bombas que caen día sí y día también. Y una última cosa que yo quisiera decir es que la que está sufriendo en este momento es Palestina, ¿verdad? Su gente atravesada por esta historia de dolor, pero está en juego el derecho internacional, ¿verdad? En los años 40 los países del mundo se reunieron e hicieron esa cosa que se llama Naciones Unidas, y la hicieron y fueron creando un derecho internacional, un derecho que dice esto se puede, esto no se puede, hasta aquí y hasta allá. Y países como Israel ahora están saltándose ese acuerdo que tienen los países. Eso nos debería tener alerta a todos, porque ¿qué pasa cuando sea aquí? ¿Qué pasa cuando sea nuestra agua? ¿Qué pasa cuando sea nuestros recursos? ¿Verdad? ¿Qué pasa con ese derecho que acordamos entre todos y todas? Muchas gracias. Quiero aprovechar para regresar a la pregunta tras anterior del compañero y acotar lo importante que es usar, digamos que diría las palabras correctas, porque él pregunta sobre de qué manera esta guerra está afectando a Cisjordania. Y bueno, no estamos siendo testigos de una guerra, estamos siendo testigos de un genocidio. Entonces, porque de pronto decir es una guerra más, por ahí como que nos libera un toque como personas, pero estamos siendo testigas de genocidio. Y yo hago esta aclaración porque creo que de pronto nos apela más como a la humanidad. Ojalá que nos llame a la acción, Eso es. Mi pregunta va más por el lado de cómo construimos sociedades post-conflicto. Como estabas mencionando, Palestina como pueblo es más de lo que ha sucedido hasta el momento, tienen su propia cultura, su propia historia. Entonces,
¿cómo reimaginamos como comunidad internacional, tomando lo que decís del derecho internacional, las convenciones existentes y qué debería hacer la comunidad internacional y en sí, qué hacer para reconstruir una Palestina? ¿Cuál sería la opción de definir fronteras? ¿Cómo reimaginaríamos un Estado? ¿Si existiría realmente un Estado de Palestina y un Estado de Israel? ¿O cómo realmente se vería en el derecho internacional esta apropiación de los países y el reconocimiento como Estados soberanos? Muchas gracias. Bueno, yo sí le apuesto y bueno, al representar a Palestina le apostamos a la solución de 2 estados. Hemos cedido muchísimo, yo sé, lo tenemos claro. Gente como mi papá, que fue expulsado en el 48, no compartía esta resolución, ¿verdad? O la solución de 2 estados, pero es la única viable, ¿verdad? O sea, en algún momento se pensó antes del 7 de octubre en la posibilidad de un estado, un único estado plurinacional, ¿verdad? Ahí multiétnico y eso, ¿verdad? Sabiendo que iba a haber una minoría que iba a estar un poco estripada, pero que se igualaran los derechos y se eliminara el régimen de apartheid. Pero a partir del 7 de octubre esa posibilidad obviamente que desaparece, ¿verdad? De este nivel de agresión. ¿Cómo? Bueno, tiene que haber intervención internacional, ¿verdad? De las fuerzas de Naciones Unidas para acompañar la creación de ese Estado, pero sobre todo tiene que haber respeto a la autodeterminación y a la posibilidad de las y los palestinos de definir su destino y sus modelos, cosa que no ha pasado en todos estos años de este mapa para atrás, ¿verdad? Porque Palestina ha estado siempre conquistada, ocupada, colonizada. Bueno, entonces es un pueblo capaz de su autodeterminación, es un pueblo que no se ha quedado esperando, que es parte del concierto de las naciones, que es un pueblo oculto, es un pueblo resistente, como sabemos, porque si no, no estaríamos hablando aquí de un pueblo que existe, sino de un pueblo que existió. Entonces, creo que principalmente con el respeto a la población palestina, a su autodeterminación y obviamente con apoyo de fuerzas de Naciones Unidas para que el buleador de esta historia no continúe con sus prácticas. Quería preguntar específicamente con lo que ha salido últimamente con Hamas y Benjamin Netanyahu. Mucho de lo que se ha hecho evidente es que con la creación, bueno, con la apuesta del pueblo palestino por la solución diplomática, después de que, no, se me olvidó el nombre, PSL es el partido que estaba antes de Hamas. Después de que fallaran las soluciones diplomáticas y Hamas ganara la votación, se habla mucho de que el Estado de Israel no solo se beneficiaba, sino que ayudó financieramente a Hamas para mantener ese estado de conflicto entre Israel y Palestina. Entonces, ¿cuánto de eso se esperaba Israel en el ataque de octubre 7 y cuánto de eso los tomó por sorpresa, el nivel de violencia y la escalación de violencia que tomó después? Bueno, eso que decís es muy importante. Al-Fatah es el partido que gobierna Palestina, ¿verdad? A Hamas le dejaron el control en Gaza, ¿verdad? Y el bloqueo. ¿Quiénes de ustedes han visto aquí noticias en los últimos 7 meses sobre Palestina? ¿Han oído hablar de Hamas? ¿Han oído hablar de Al-Fatah? ¿Han oído hablar de Mahmoud Abbas? No, ¿verdad? El presidente de Palestina está completamente invisibilizado en esta situación. No es que no tenga rabo que le majen, como todos los presidentes de todas partes del mundo.
Pero esa ha sido una estrategia, ¿verdad? O sea, no reconocer ese trabajo que ha venido haciendo Al-Fatah de ¿verdad? Trabajar desde el derecho internacional y desde las organizaciones y desde las instituciones que creó el derecho internacional. Entonces, sí, ¿a quién le sirve el atentado ¿a quién le ha servido más el atentado del 7 de octubre? Pues obviamente a Israel, que ha justificado esta barbarie, bueno, ya un montón que venden armamentos, ¿verdad? Que han justificado la barbarie y ¿verdad? Y que continúan 8 meses después. Como dice el profesor Boeglin, de Israel nunca ha parado el financiamiento de Hamas, no el propio, no, yo el propio no lo conozco, pero sí el financiamiento que hace Qatar, nunca lo ha confiscado Israel, ¿verdad? De hecho, muy pocos días antes del atentado del 7 de octubre entró ese financiamiento que se otorga anualmente. Entonces, creo que es algo importante de preguntarse, ¿quién gana con todo esto? ¿Qué ganan los palestinos? Y además, ¿verdad? Hamas, que siempre lo han acusado de todo, ¿verdad? Que tiene ¿verdad? Que utiliza esas estrategias ¿verdad? Que no hay por qué compartir, está también de acuerdo con la solución de un Estado palestino con las fronteras del 67. Ese no fue su acuerdo original, ¿verdad? Obviamente Hamas se funda sobre la idea de la desaparición del Estado de Israel, que conforme pasan los años se va haciendo inviable y viene ¿verdad? En ese punto a converger con el partido gobernante de Palestina, que es Al-Fatah. Hola, buenos días. Mi pregunta es respecto a los grupos que mencionó que fueron los mismos que echaron a su abuelo, creo. ¿Estos grupos eran de Israel o tenían alguna relación con él? Sí, claro. Era un incipiente Israel, ¿verdad? O sea, eran los primeros grupos armados que había en Israel, el antecedente del ejército de Israel, que entran a este territorio y empiezan a expulsar a la población. Era mi padre el que salió a los 8 años expulsado de su casa, pero sí, eran grupos que están denominados como grupos terroristas ¿verdad? Que se fueron especializando y se convirtieron en lo que hoy es el ejército israelí, ¿verdad? Pero no existía Israel en ese momento, pero sí eran grupos de judíos armados. ¿Y cómo ha hecho Israel para zafarse de las consecuencias de tanta barbarie que ha cometido? Tiene un amigo buleador todavía más grande, que es Estados Unidos, y que hace, ¿verdad?, que veta todo en Naciones Unidas. El principal problema de Naciones Unidas es la forma en que está organizado el Consejo de Seguridad. Entonces, el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel es el que le ha permitido estar donde está. Y otra cosa, si Palestina está, bueno, siempre ha sido objeto de, ¿cómo decirlo?, agresión de Israel. Políticamente, cómo se han organizado, puesto que uno piensa, ¿están bajo alguna dictadura o cómo se rigen? Sí, bueno, como les mencionaba, hay muchísima imperfección ¿verdad?, en el gobierno y en las autoridades y en los políticos y en los grupos. Hay 19 grupos políticos. Bueno, hay muchísima polarización, muchísima dispersión, pero recuerden que todo ocurre bajo ocupación. Es como que aquí tuviéramos las elecciones, gana Rodrigo Chávez, ganan los diputados que ganan, pero hay una fuerza superior que decide, ¿verdad? O sea, que decide qué va a pasar, quién se moviliza por aquí, quién se moviliza por allá. La ocupación atraviesa
toda la vida de Palestina, incluso lo político. Muchas gracias. Ahí hay un. Hola, buenas. Sí, mi pregunta es, bueno, con lo que usted decía sobre como que, bueno, yo también estoy un poco a favor de la solución de dos estados, que haya paz, que haya cordialidad, por decirlo así, pero también yo siento que es un poco cierto esta idea de que con terroristas no se negocia, y yo realmente siento que ahorita Israel tiene la posición más terrorista de todos, y, o sea, y tiene como... A lo que yo entiendo, Israel tiene un plan Samson, así lo llaman, que es como que en el momento en el que ellos se vean, y también desde la ideología que tienen ellos, que es como o existimos como un estado étnico o no existimos, y de ahí sale como el plan Samson, que es como, si en algún momento vemos como que no nos va a salir la nuestra, vamos a tirar, tienen como 90 ojivas nucleares y lo van a mandar así a donde puedan. Entonces, como que realmente hay como posibilidad de poder entablar conversación con alguien así, que tiene como bombas nucleares disponibles para tirarlo a gente inocente. O sea, ya lo estaba haciendo con gente inocente y ahora quiere mandar bombas nucleares a gente random solo porque no le salió. Recordemos que en estos 7 meses Israel ha tirado el equivalente, creo que a 2 bombas atómicas. Sí, sí. Entonces, no es, ¿verdad? No está descabellado para nada tu pregunta. Con terroristas no se negocia. El principal problema aquí ha sido el mediador. Los procesos de paz han estado mediados por Estados Unidos, que tiene una inclinación, ¿verdad? Ese es el principio de la mediación, que la persona mediadora sea neutral, ¿verdad? Entonces, ya desde el principio de las mesas de negociación, Palestina entraba perdiendo con el mediador que tenía, que ha tenido a lo largo de la historia, y en los últimos tiempos la mediación de Donald Trump llevó, digamos, como que le dio luz verde a Israel para esto. ¿Qué hizo Donald Trump? Pasó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, ¿verdad? Promovió los acuerdos de Abraham, que son estos acuerdos donde los países árabes normalizan la relación con Israel, ¿verdad? En una bofetada a Palestina, porque no le exigen. ¿Qué importa si Arabia Saudita, si Emiratos normalizan la relación? Bueno, sí, pero pongan condiciones, ¿verdad? Vuelvan a las fronteras. ¿Por qué? Porque tienen el poder. Por eso les dije yo al principio, cuando los países árabes no eran lo que son ahora, ¿verdad? Porque ahora se han convertido en unos traidores para la causa palestina, ¿verdad? No han sido, no han apoyado, no están ahí al pie del cañón, y han tenido un rol normalizando las relaciones con Israel, dándole esa, ¿verdad? Como ese aliento para que llegue a extremos como los que vimos ahora. Tendrá que entrar una mediación. Israel se encarga también de destruir, ¿verdad?, a cualquiera, ¿verdad? Entonces ya acusa a la Corte, a Sudáfrica, todo el mundo es antisemita para Israel. Bueno, eso ya, si es así, no le sonreíste, sos antisemita, que es como ya barato, ¿verdad? Ya es como un argumento que no tiene ningún sustento, porque se lo tira al secretario general de Naciones Unidas, o se lo tira a presidentes de países, ¿verdad? Bueno, además estamos en un momento histórico donde burlarse del otro, y, ¿verdad?, como ese estilo que tiene Milei, muy parecido al que tiene nuestro presidente, o al que tienen algunos otros presidentes, y lo tenía Donald Trump, se está como normalizando también. Entonces, tendría que llegar un grupo mediador en que ambas partes confíen, pero tampoco es que hay que negociar tanto. Aquí está, ¿verdad? O sea, ya Palestina no puede ceder más. Es un 22% del territorio, no hay continuidad geográfica y tiene que
y va a tener que vivir a la par de quien siempre lo ha masacrado y agredido. Bueno, buenos días. Yo quería saber si existe la posibilidad de que Costa Rica rompa lazos con Israel y si esto sucede, ¿qué pasaría? No creo, bueno, ahí, como les dije ahora, hay todo un movimiento de los chicos y las chicas que están en el campamento pro Palestina, de solidaridad con Palestina, haciendo esa solicitud. Costa Rica ha sido una aliada incondicional de Israel a lo largo de la historia, ¿verdad? Por una simpatía y por un acercamiento, y porque muchas veces el tema judeocristiano tiene como esa fuerza, ¿verdad? Como que tuviéramos más cercanía a esa población, ¿verdad? Uno esperaría. El rompimiento de relaciones no busca otra cosa que presionar al Estado que está cometiendo delitos de lesa humanidad, ¿verdad?, a que deje de cometerlos y a que busque una solución, ¿verdad? Son medidas temporales, no es que uno espera que para siempre rompan relaciones, sino que es la forma de decirle no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo. Si en este momento rompieran más países con Israel, si presionaran, otra historia estaría pasando. Recuerden que el apartheid en Sudáfrica, y por eso Sudáfrica está teniendo el rol tan importante que está teniendo en este conflicto, se cayó, ¿verdad? No porque los que cometían el apartheid, no porque el grupo poderoso estuviera convencido, pucha, estamos siendo, ¿verdad? Estamos cometiendo delitos. No, ¿verdad? La presión internacional, el boicot, la desinversión y las sanciones hicieron que cambiara el rumbo de la historia. ¿Y qué significa boicot? Bueno, no consumir sus productos, que sus empresas no se puedan instalar, boicotear la participación, ¿verdad?, de los grupos deportivos, culturales, ¿verdad?, de todo tipo, en el concierto de las naciones. Israel no debería participar en los Juegos Olímpicos que van a entrar, tal como se sancionó a Rusia, pero vean que el mundo tiene, ¿verdad?, dobles raseros para juzgar las cosas. La apuesta es por el BDS, este movimiento, y a veces, ¿verdad?, si Costa Rica no va a romper relaciones, que podamos presionar para que desinvierta, ¿verdad?, o no invierta en tecnología y en empresa israelí, a ver si por esa vía puede haber un cambio. Quería preguntar exactamente sobre ese tema con parte de lo que fue Rhodesia y Sudáfrica, que desaparecieron específicamente por presión internacional. Ahora que vivimos en un mundo tan polarizado, que estamos viendo tanta desdolarización y tantas empresas no están haciendo negocios tanto en Europa, sino que están yendo más a los mercados asiáticos, incluso a Latinoamérica, viendo cómo cuando Sudáfrica y Rhodesia se cayeron, toda la parte étnica desapareció, el apartheid de Sudáfrica y Rhodesia, cuando desaparecieron, que dejaron la parte de dominación étnica a los pueblos originarios. Es posible que con este momento, tal vez no, pero a futuro, si Israel pierde todo ese apoyo de Estados Unidos y los países europeos, estos lleguen a desaparecer en su totalidad. Qué pregunta más complicada. No sé, ¿verdad? O sea, en este momento estamos con estos dominadores, ¿verdad? Y ¿verdad?, con el rol que juega Estados Unidos y las potencias de Europa, principalmente Gran Bretaña, Alemania y Francia, ¿verdad?, y Canadá
también que está en ese grupo que apoya incondicionalmente a Israel. Yo insisto que la solución es una solución a 2 estados, por inviable que se vea, ¿verdad?, donde Israel se tenga que retirar y establecer fronteras y respetar fronteras como tienen que respetar todos los países del mundo, ¿verdad? No necesariamente tenemos buenos vecinos los países, ¿verdad? Nosotros no vemos con buenos ojos a nuestro vecino del norte, ¿verdad?, ni sus estrategias ni su gobierno, pero aún así podemos convivir, y ¿por qué no podría ser esta la realidad de Palestina y de Israel? Muchísimas gracias. Nada más quería compartir con ustedes en esta discusión tan interesante 2 reflexiones a nivel metodológico, las 2. Una que tiene relación con lo que mencionaban ahora acerca de la configuración, el apoyo o el no apoyo del resto del mundo árabe a la causa palestina. Como ejercicio metodológico vale la pena analizar esta coyuntura tan convulsa desde octubre del año pasado hasta nuestros días, y confrontarla con lo que sucedió en 1967 y también en 1973, cuando hubo 2 conflictos muy bien localizados en el tiempo, en donde en 1973, por ejemplo, la OPEP decidió pues aumentar los precios de los hidrocarburos en medio de lo que fue ese conflicto de una guerra en la misma región, y eso ocasionó todo un revés y una contracción del capitalismo mundial a nivel global, conocida luego como el shock petrolero, por lo menos el primer shock petrolero de 1973. El otro comentario, para ser breves, también a nivel metodológico les decía, es que no es muy saludable en términos académicos establecer una relación casi que monocausal y casi que única entre este conflicto, que es un conflicto tan complejo, con asignar nada más a la categoría religiosa como el elemento que es el que dispara todo. En ese sentido, Roberto Marín siempre insistía en eso en la primera clase del curso de Medio Oriente, de esa introducción al Medio Oriente. Y eso lo podemos ver muy bien explicado por Roberto Marín en el primer capítulo del libro que se llama La Guerra Civil en el Líbano. Ahí, en ese texto, él hace una radiografía del mundo árabe en cuanto a los recursos, el 70% de las reservas petroleras ubicadas ahí. Pese a que Israel no es un país petrolero, la estraticidad que tiene dentro de ese mundo, y desde luego el cómo no se puede asignarle un ropaje de conflicto religioso, únicamente conflicto religioso, a una situación que va más allá de eso. Ahora, que en el discurso o en la narrativa podamos ver o reconocer ese tipo de evocaciones hacia la religión, eso es diferente. Pero siempre es importante tomarlo en cuenta por cualquier cosa. De mi parte, muchísimas gracias. Quedamos en deuda con la señora cónsul. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron esta mañana. Y pues la mesa está servida, ¿verdad?, para otro tipo de actividades académicas que tengamos en un futuro, de las secciones o de las 2 cátedras. Muy amables, muchas gracias. Feliz tarde. Si alguien quiere pasar a probar el zátar, bienvenido y bienvenido.